Espero que todo muy bien. Por fin alegre de veros en el año 2019, nuevo año. Espero que lo habéis pasado muy bien, con sus amigos o con su familia. Bueno, y también hoy vamos a tener un poquito de ruiditos de fondo o incluso musiquita. Yo he esperado ya mucho y no hay manera, así que me voy a atrever a seguir grabando este vídeo, aunque de vez en cuando podemos tener pues estos ruiditos. Espero que no sean tan graves. Bueno, y para las personas nuevas os invito a suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y echar un vistazo a mi contenido porque hay mucha variedad que te puede gustar. Bueno, el tema de hoy es muy interesante, por lo menos yo lo he elegido, me parece interesante. Son personas paz. ¿Quién son? Son personas altamente sensibles. ¿Sí? Son personas que perciben el mundo, el entorno en cual viven de una manera más sensible que las demás personas. De hecho, son personas propensas a caer en ansiedad y depresión porque les puede sentir mal cualquier información mala porque son más sensibles estas personas. También estas personas pueden llegar a pensar que algo en ellos no está bien, que tienen algún defecto de carácter, que realmente pueden tener molestias por su propia personalidad. Pueden estar en desacuerdo con ellos mismos y pensar que es un mal, que han nacido así, tan sensibles y todo les afecta, todo les sienta mal. Puede ser que reconoces a alguna persona así, puede ser que eres así, o algún familiar, puede ser así, algún amigo. Son, según las estadísticas, son un 15% de la población, son paz. Así que alguna vez en tu vida has tenido contacto con un paz. Y ahora lo sabes, que son personas que tienen virtudes, no son defectos. Y si eres paz o conoces algún paz, yo te voy a demostrar que hay muchísimas virtudes de ser así. Es cierto que la persona paz tiene que cuidar su entorno mucho más que otra persona. ¿Qué aconsejo? No ver las noticias. Leer los periódicos, porque los periódicos tú puedes elegir qué información quieres recibir para ti. Si no quieres recibir información innecesaria, mala, no lo mires. Lee los periódicos, mira cosas en internet, aíslate un poquito de cosas que te pueden afectar. Elige la información. Paz es una persona muy fácil echar a llorar. Le puedes sentir muy mal las críticas. Y a estas personas, otras normalmente les dicen, no seas tan exagerada, no lo tomas tan a pecho, que no pasa nada. Y otra persona pueden pensar realmente que es demasiado exagerada, cuando es una característica del carácter. Sí, son así, han nacido así y van a ser durante toda la vida así. No tenéis que confundir las personas introvertidas y las personas paz, porque no tienen nada que ver. Una persona paz puede ser extrovertida o introvertida. De hecho, hay introvertidos que no son sensibles, que pueden ser personas bastante frías. Así que no vamos a confundir personas introvertidas y extrovertidas. Hay muchas personas paz que son personas extrovertidas, que les gusta hablar, saben hablar en público muy bien, son artistas, son personas, hay muchas famosas que son paz. ¿Cuáles son las características de la persona paz? Primero, les pueden afectar los ruidos o sonidos altos. Es verdad que a muchos nosotros no les gustan cuando gritan o sonidos muy altos, pero ellos lo perciben de una manera un poco más exagerada. No les gustan
cuando van en coche escuchar música a todo volumen. No les gusta a un volumen medio bajo. Les gusta más el silencio, les gusta más tranquilidad y paz a estas personas. Las personas paz son más propensas a la estimulación, lo que significa que las películas violentas, las noticias, no le vienen bien porque lo perciben demasiado. Otra característica, se sienten más decepcionadas al tomar una decisión equivocada que las demás personas. ¿Te gusta este? Bueno, primera ventaja de ser paz. Son personas capaces de disfrutar muchísimo. Disfrutan un montón. Y esto debido a que su sistema nervioso recibe la estimulación 10 veces más que una persona normal, por lo cual cualquier cosa buena que les gusta le puede estimular y sentir muchísimo más que una persona normal, por lo cual disfrutan mucho más. Segundo, son personas que no se aburren, son capaces de estar solas y no se aburren jamás en su vida, porque perciben tanta información que no se aburren, siempre saben lo que pueden y lo que quieren hacer. Son personas muy observadoras, por lo cual de esta virtud se puede aprovechar. También son altamente personas creativas. De hecho, mayoría de las artistas son personas paz. Otra cosa, son personas altamente intuitivas. Es una virtud grandísima ser una persona intuitiva. Captan pequeñas señales extraverbales, lo que les ayuda a hacer una información completa, una imagen completa. Es una virtud, lo que yo pienso, grandísima. Porque hay personas que estudian mucho y practican mucho para desarrollar su intuición. Por ser paz, no te hace falta desarrollar nada. Y si quieres desarrollarlo, pues lo vas a tener a lo máximo. Otra virtud. Estas personas saben trabajar tanto en equipo como solos. No les afecta ni una cosa ni otra. Cuando se concentran en algo que les gusta, su trabajo, en su creatividad, les da igual si es un equipo o si tienen que trabajar un mes entero, un año entero solos. Lo hacen muy bien su trabajo estas personas. Otra cosa de la que ya he hablado son personas empáticas, tienen mucha empatía, por lo cual es fácil que perciben señales pequeñas que las demás personas no perciben. Se fijan mucho más en los detalles que otros no pueden fijarse.